La Corte Bizarra presenta a Lou W. Morrison y Manu Gutiérrez en Perdidos en la Colina Silenciosa. Dirección, maquetación y magia, Manuel Gutiérrez Gutiérrez. Bienvenidos seáis todos, bizarros y bizarras, Morlock en general. Bienvenidos una vez más y después de tanto tiempo a vuestra corte, la corte de todos, la corte bizarra. Como ya habéis podido adivinar por la musiquilla de la intro y por supuesto por el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del videojuego, en la saga Silent Hill, y con quién mejor que con el mago de la corte bizarra, Manu Gutiérrez, que bueno, es con una eminencia, como el gran sabio de los videojuegos. Así que bueno, pues nada, no me atraso más. Y muy buenas, Manu. Hola, Lu, ¿qué tal todo, tío? Muy bien, aquí vamos, un mano a mano entre tú y yo, pues vamos a perdernos en la colina silenciosa. ¿Qué te parece? Perfecto, uno de mis videojuegos favoritos. Pues nada, pues comienza a contarnos un poquillo, tú que eres el gran sabio de los videojuegos. Pues así, entrando así un poco en planta, Silent Hill, probablemente uno de los juegos de terror más influyentes del género survival horror que ha tenido la industria del videojuego en su vida, que lleva en el limbo demasiado tiempo tras la decisión de Konami, la poseedora de los derechos, la empresa poseedora de los derechos del videojuego, desde ligarse de la industria del videojuego para acercarse más al tema de pachinko y demás, que es una cosa que estaba dando mucho boom aquí en Japón. Ya, y que justamente parece que por fin ha entrado en razón tras escuchar la súplica de los fans. Y bueno, imagino que también ayudó un poco el ver que cada vez que hacía un poquito de niebla en alguna ciudad se convertía en trending topic Silent Hill en Twitter y que la gente lo estaba pidiendo a gritos. Parece que va a intentar resucitar. Ya veremos con qué calidad y de qué forma lo hace, pero ahí está. Exactamente, porque cada vez que vemos niebla, evidentemente lo primero que pensamos es: esto parece Silent Hill. Tal cual. Pero bueno, tú has dicho la palabra clave, survival horror. Y bueno, hay una discusión entre gente, pues como tú, que escribís artículos sobre el mundo del videojuego, hacéis podcasts, sobre dónde se inicia este género, el survival horror. Y hay gente que, bueno, pone dos grandes sagas como ejemplo de el origen. O bien Biohazard, que aquí en Europa es conocida como Resident Evil, o bien Alone in the Dark, que aunque es más antigua, no sé por qué, siempre dicen como que no se sabe cuál de las dos es más. ¿Tú qué opinas? Pues verás, yo opino que Alone in the Dark siempre va a ser la pionera en este mundillo. No es el primer survival horror, no es el primer juego de terror, pero sí es el primero en asentar lo que viene a ser el esquema, mecánica jugable y muchos de los elementos que vamos a ir viendo en los survival horror a partir de los 90 y a partir del 2000. De hecho, sí que considero que sería el primer survival horror como concepto de survival horror tal como lo entendemos la gente que nos hemos movido por este mundo a través de los 90, principios del milenio. Ya te digo que hay juegos de terror antiguos, mucho más antiguos que Alone in the Dark, pero Alone in the Dark fue el primero en asentar las mecánicas y que más adelante Capcom usaría en Resident Evil o en Biohazard, como bien has dicho, que por cierto, curiosidad tonta, tengo entendido que Biohazard no se llamó así en Europa por una cuestión de derechos de autor. Y se acabó quedando con el nombre Resident Evil. Pero sí, es decir, la obra de este hombre, es decir, la obra de Frederick Reinald, Alone in the Dark, fue el juego que asentó muchas de las cosas que hoy conocemos de un survival horror. Tenemos planos fijos, personajes indefensos, que puede defenderse pero malamente, un control tosco. Son cosas que más adelante veríamos en Resident Evil, en una versión un poquito más de acción, porque siempre me ha hecho mucha gracia pensar que la gente
ha vilipendiado la quinta, la sexta y sin me apuras la cuarta entrega por haberse vinculado más a la acción, pero Resident Evil siempre ha sido un panorama de la acción-terror, incluso desde su primera entrega. Estamos hablando de un personaje que para defenderse tiene un lanzamisiles o un lanzacohetes en algún momento del juego. Ahí los que tienen que tener terror son los zombies. Silent Hill nació justamente de Resident Evil, de la misma forma que Resident Evil nació de Alone in the Dark. Sí, más que nada porque, bueno, es lo que cuenta. Bueno, ya con esto nos metemos. En el sentido de que de repente llegan las finales de los 90 y Capcom lo está petando con Biohazard, aquí de nuevo lo decimos, en Europa conocido como Resident Evil. Y de repente, pues Konami, la casa que nos había traído Castlevania, que no sé si en ese momento ya estaba en Metal Gear Solid o no, pero de repente, no sé por qué, pero parece ser que más empujada por intentar tener su título de terror, o más bien por intentar tener las ventas de Capcom, se ve impulsada a crear este Team Silent y a partir de ahí, pues nada, pues intentar a ver si consiguen crear este grupo, un título de terror a la altura de Resident Evil. ¿No es así, Manu? Probablemente, es decir, no hay que tener en cuenta también que en ese momento el videojuego, la industria del videojuego abarcaba un sector de nicho cada vez más creciendo. Es decir, si en los 80 y los 90 a la industria del videojuego había que cambiarle los pañales, ya a finales de los 90 estamos hablando de que ya se podía mantener solito sentado sin saltarse los pocos dientes que tenía. Pero sí, es decir, probablemente Capcom vería, ¿verdad? Konami vería un pequeño saliente, dijo, a esta gente con Biohazard, Resident Evil no les está yendo mal. De hecho tenemos a Konami que intentó hacer lo suyo con Silent Hill, tenemos a Square que intentó también jugar con Parasite Eve. En el caso de Square es un poquito más raro porque el Parasite Eve no deja de ser un juego de un JRPG con elementos de survival horror. Digamos que en ese momento es como que se estaba descubriendo las Américas. Es decir, no es tan... Claro, a lo mejor no es tanto el hecho de querer robarle el puesto al de al lado, sino el descubrir que si aparcaban en esta isla tenían tierras fértiles para sembrar. Probablemente sí, es decir, ya te digo, además que de hecho no solamente eso, o sea, también estamos hablando del momento en el que empezamos a tener un boom en Occidente del videojuego. Todas las empresas que he nombrado son japonesas. Square, Konami, Capcom son todas japonesas. Y de hecho Resident Evil, si te paras a pensarlo, ya tiene un tono muy occidental, que bebía mucho de la serie B, de la serie B americana. Silent Hill aún tiene esos residuos un poquito también más japoneses a la hora de jugar al terror, pero ahí tenemos a personajes que son claramente norteamericanos, como Harry Mason. Estaban descubriendo que... Casi todos los personajes tienen nombre anglosajón. Eso, sí. De hecho, justamente eso. Obviamente eso se haría con una intención bastante clara. Estaban viendo que en Occidente era un género que estaba atrayendo, ergo estaban intentando adaptar ese género a lo que a Occidente le podría gustar. Sí, curiosamente, por la misma época, en el cine ocurre lo contrario. Es el terror japonés el que lo está petando. Sí, por completo. Con The Ring, La Maldición y demás. Claro, y incluso tener en cuenta que incluso muchas de esas películas te tuvieron la adaptación propia o el remake típico que hacía Norteamérica de cuando una película extranjera les gustaba. De hecho, The Ring sin ir más lejos. Era un mercado que estaba viviendo muchísimo y muy fuerte de esa cultura y de japonesa. Y Japón pues nos lo estaba metiendo, pues como cuando te dan una coliflor rebozada y te dicen que es una croqueta, pues igual, lo estaban metiendo sutilmente. Y la verdad es que yo creo que les quedó muy bien. Sí, bueno, también es cierto que se esfuerza incluso en el propio ambiente de terror de Resident Evil e intentar irlo por lo occidental, en vez de los fantasmas típicos vengativos del folclore japonés, pues vamos hacia ambientes más
quizás no tanto en la primera, pero sí en el Resident Evil 2, ambientes sacados de la obra de artistas pictóricos como Francis Bacon, Lucien Freud, luego el expresionismo, algunos pintores y ilustradores del expresionismo alemán. O sea que estamos viendo bastantes cosas muy curiosas en cuanto a ese intento de hacerlo como más universal y menos japonés. Sí, sí, por completo. Y de hecho, incluso si me apuras, también te diría el primer Resident Evil. Al fin de cuentas, no deja de ser una mansión de estilo victoriano. Los cuadros que utiliza, las artes que utilizan son muy occidentales también. No deja de ser un terror embebido en lo que Japón comprende del mundo occidental, utilizando las técnicas, pues a lo mejor, en el caso de Resident Evil, menos palpable, porque estamos hablando de zombies y todo, y cualquier cosa que se mueva. Claro, es decir, que cualquier cosa que se mueva en Resident Evil es susceptible de ser un zombie. Hay hasta tiburones zombies en Resident Evil. Pero, de hecho, hay plantas zombies. Es que. Pero, por ejemplo, en Silent Hill sí tenemos ese terror más. A lo mejor más ligado. Sí que en cierto momento el juego ya se desbanca más sobre el otro gran boom que tuvo el principio del 2000, que fueron el terror al satanismo y a los cultos y demás. Pero la cuchara que te dan, obviamente, la cuchara con la que te están dando la comida, la vas notando que es nueva, es exótica. El terror que tiene Silent Hill en ese punto de jugar con los distintos planos, de las distintas realidades que transcurre la aventura, el tema de los fantasmas, los espectros. Y de hecho, es decir, sería poco después del Silent Hill cuando empezarían a intentar meternos. Bueno, intentar meternos suena como una imposición, al contrario, yo encantado. Empiezan a llegar incluso productos de terror japonés muchísimo más englobados dentro de lo que viene a ser la cultura japonesa, como puede ser Fatal Frame, Project Zero, que literalmente es un juego en el que tienes que ir capturando un fantasma con una cámara de fotos mientras vas recorriendo localidades completamente ambientadas en Japón. O incluso el juego de Keiichiro Toyama, que haría después de Silent Hill. Keiichiro Toyama, que es justamente es el director original del primer Silent Hill, antes de que se uniera a Japan Studio, y que más adelante nos traería la saga Forbidden Siren. Que eso ya directamente es el Silent Hill japonés que mucha gente considera una secuela casi espiritual por las formas más que por el contenido. Pues sí, y bueno, pues vamos a empezar un poquito a hablar de el monstruo. Porque, a ver, yo tengo un pequeño problema que me he quitado cuando he empezado a repasarme la saga. Yo he de decir que, porque, bueno, no he tenido nunca costumbre de videojuegos, sí que era niño de recreativa, pues me fascinaba la recreativa, pero no era de tener consola. Pues ciertamente Silent Hill me he tenido que acercar por lo teórico, no por lo práctico. Y una de las que me he encontrado es que siempre creía que era una saga protagonizada por mujeres, cuando de repente me he encontrado que las dos primeras entregas están protagonizadas por dos machos. Así que bueno. De hecho, lo estoy intentando visualizar y creo que de la saga principal, por lo menos, solamente hay un juego protagonizado por una mujer. Sí, el 3, por eso digo, no sé por qué tenía la idea de que era una saga que las protagonistas eran femeninas siempre. Pues, y es cierto que solo es el Silent Hill 3 el que está protagonizado por una mujer. Pues es curioso, pero no eres tú el único que tiene esa percepción. Incluso Christopher Gans, que es el director de la película de Silent Hill, metieron a Sean Ben in extremis como última petición de producción porque él quería que la película entera fuera protagonizada por mujeres, porque decía que él veía la saga siempre protagonizada por mujeres. De hecho, Christopher Gans siempre se considera, es de los pocos casos en los que un director hace una película de un videojuego siendo el director fanático aférrimo del videojuego. De hecho, Christopher Gans ahora con la vuelta del remake de Silent Hill 2 está peleando viento y marea para poder hacer la segunda parte de la película
obviando por completo esa segunda entrega que se hizo de Silent Hill Revelation, que es más mala Sí. que yo qué sé, que pegarle a un padre con un calcetín húmedo. Y, y de hecho, y a la hora de hacer la primera, Christopher Gans justamente jugaba con eso. De hecho, jugaba con la idea, con la enjudia de... Dice, no, esta película tiene que ser protagonizada solamente por mujeres. La madre, la hija, que va a ser Cherry, la policía, civil. Y a Sin Ben lo metieron en último segundo. Para que la productora le metiera algún personaje así medio importante, hombre. De hecho, si quien haya visto la película de Silent Hill se dará cuenta de que el papel protagonista de Sin Ben en la película es cuanto menos anecdótico. El pobre hombre no hace nada. Va para allá, de aquí Bueno, para es allá. una cosa que él no está acostumbrado, No morir. que es llegar al final de la película. Sí. Y además, es lo que te digo, es un personaje que está dando vueltas todo el rato en la película, pero no hace nada. Ahora va al pueblo, sirve un poquito más para describir lo que están viviendo los verdaderos protagonistas, que son la madre y la hija. Pero es que sí que la ves y dices, esto es paja, esto es relleno. Están metiendo aquí a este hombre para... Porque Sin Ben, porque... Pues sí. No sé. Pues sí, bueno, hay que empezar diciendo que Silent Hill 1 pues nos narra prácticamente los hechos de la película, que conocemos por la película, pero claro, protagonizada por Harry Mason, que ha quedado ha enviudado y se va de vacaciones con su hija a la ciudad donde conoció a su madre, a su madre, a su hija adoptiva, pues descubrimos que Cheryl es adoptiva. Bueno, cuéntanos. Pues... Manu. Sí, de hecho lo dice, la película de Silent Hill es curioso, porque la película de Silent Hill está basada en el primer videojuego, es Harry Mason buscando a su hija en Silent Hill. En el caso de la película es la madre la que está buscando a la hija en el poblado de Silent Hill. Allí descubren que el pueblo está anegado por una niebla que en el juego, por cierto, era un recurso técnico para que la consola no saliera volando ni no despegara de la mesa y se estrellara contra el techo, o saliera ardiendo en algún momento. Pero también te digo una cosa, es decir, Christopher Gans cogió muchísimas cosas de Silent Hill 2 que las metió un poquito así a puñetazo dentro de... Como a ese caballero que no salía en la 1. Claro, es decir, Pyramid Head, o por ejemplo las enfermeras, que ahora iremos a eso. Sí, no, Lisa Garland sí sale sale en el primero. Sí, Lisa Garland sale en el primer juego. Y las enfermeras, y en el primer juego te encuentras enfermeras y doctores, que son enemigos, que son entes amorfos. Pero las enfermeras que salen en la película, el diseño de las enfermeras que salen en la película son las del segundo juego. Porque están claramente sexualizadas. Es decir, esto se hizo con una razón. Vamos primero con el primer juego y ahora ponemos aquí un asterisco y después continuamos. Pero efectivamente, es decir, el primer juego es el que inicia el germen. Aquí tenemos a Keiichiro Toyama creando el juego con el Team Silent, vamos a decir, la gente que sería el Team Silent, que estamos hablando de Akira Yamaoka, Masahiro Ito, a la hora de la creación de monstruos, que yo creo que esas son las tres mentes más pensantes de toda la parte. De hecho, Akira Yamaoka, a pesar de que él será el encargado de la banda sonora, acabaría como productor de Silent Hill 3 y 4. Y tenemos toda esta parte de Harry Mason entrando al pueblo. No me gusta hacer reseñas con spoilers, pero sí, bueno, digamos que acaba descubriendo que hay un culto pseudo satánico. No es satánico, pero sí es a una entidad pagana que hace muchas referencias al satanismo por el pentagrama y cosas de ese tipo. Y un agente y un culto del pueblo llevado por una señora un poco tarada, que es la hija de... ¿Qué es la hija? Que es la madre de Alexa, la cual, antes de tener su éxito en la compañía de Amazon, pues murió ardiendo en este pueblo, como parte de un ritual para traer a Samael a la Tierra. De hecho, es decir, no quiero hacer, tío, que no me gusta hacer críticas con spoilers, no, acabo de reventar el juego, acabo de triparlo como un pescado. El argumento es el de la película. O sea, que tampoco hacemos spoilers porque el que no haya visto la película es muy raro. Es más o menos el argumento de la película,
Lo que pasa pues que no aparece este señor despellejando en una escena genial a la policía y ya está. Pues esto es más o menos el de la película. Sí. A decir, obviamente el argumento de la película se apoya mucho en el primer juego. Y de hecho, a mí me parece una buena adaptación. Tiene alguna licencia, como lo que he dicho de las enfermeras. Pero me parece muy buena adaptación dentro de lo que viene a ser montar el germen de Silent Hill. Pueblo, terror irracional, porque es un terror que no... Mientras Resident Evil tenía unos zombies y era un miedo muy racional. Es decir, hay zombies que me quieren comer, tengo poca munición, oh Dios mío, ¿cómo salgo de esta? Ese era el terror de Resident Evil. Eran monstruos visualmente eran muy letales, y mientras que Silent Hill juega más a lo macabro, juega más a lo sutil, están pasando cosas y no sé qué puñetas está pasando. Y incluso la explicación de qué está ocurriendo no termina de esclarecer. Al fin de cuentas, Stephen King dijo que el mejor terror era el que no tenía explicación. Y Silent Hill tiene muchísimo de no tener explicación. No tiene ninguna explicación porque cuando entras en el cuarto de baño, escuchas a alguien llorando tras la puerta y después no hay nadie. Puedes decir fantasmas. Sí, puedes decirlo. Pero Silent Hill siempre ha sido un juego que ha bebido muchísimo de este tipo de terror. De hecho, Silent Hill, la primera entrega, siempre me he planteado a pensar si esperaban realmente en llevar la franquicia al nivel que la han llevado. O no, porque de hecho Silent Hill siempre ha tenido una trama que ha ido continuándose a lo largo de las entregas impares del videojuego. En el primer juego juegas con Harry Mason, con la hija buscando a su hija Cheryl. En el tercer juego juegas con, vamos a decir, la hija de Harry Mason, sin hacer muchos de strippers. El quinto juego tiene mucho que ver con la secta. Mientras que el segundo y el cuarto, incluso Downpour, que es el juego que la gente llama Silent Hill con mucho dolor, a mí no me parece mal juego, pero tampoco me parece un buen Silent Hill. Siempre han tirado hacia la psique del protagonista, mientras que las Silent Hill 1, 3 y 5 tiraban hacia la trama, a la trama del pueblo, de la entidad demoníaca que querían invocar, el culto y lo ocurrido con Alexa. Silent Hill 2, 4 siempre ha ido más de los personajes, la psique de los personajes y cómo se representa esa psique dentro de un pueblo retorcido que saca a flor sus mayores pesadillas. Sus mayores pesadillas no son arañas, no son perros gigantes, no son zombies. El mayor terror de una persona puede ser ella misma, la ira que siente dentro de sí mismo, en el caso de Silent Hill Origins. Puede ser la sexualidad o el romanticismo, en el caso del Silent Hill 2, con James Sutherland. De hecho, por eso te he dicho que a eso me refería también con lo que Silent Hill, que las enfermeras de la película son las de Silent Hill 2. Porque Silent Hill 2 está, todos los monstruos del juego, todas las criaturas del juego están muy sexualizadas. Exactamente. Justamente es el porque purgatorio, vamos a decirlo, ¿no? Que Silent Hill actúa como purgatorio, sería. Sí, una especie de como de que vas allí a afrontar tus mayores miedos y sí, puede ser. Es decir, no hay una explicación clara de por qué hace eso con algunos personajes y con otros no. Pero sí, es decir, es una forma de jugar con la profundidad tridimensional de un personaje que en principio no lo parece. En el caso de Silent Hill 2, es un personaje que va a Silent Hill por una carta de su esposa fallecida, lo cual tiende a ser una limitante a la hora de escribir cartas. Y todo lo que tú ves en el juego está relacionada con esos últimos instantes de la vida de su esposa, la sexualización, el erotismo. Juega todo mucho con eso. Y nada, la verdad es decir, de hecho Silent Hill 2 también cambió de director. Tenía más a Suboyama como el diseñador principal que fue diseñador en Silent Hill y que acabó como director en Silent Hill 2, que también retomaría en Silent Hill 4 con otro personaje que no sigue el lore o la trama del pueblo, pero sigue su propio argumento. Lu, ¿alguna pregunta más o se ha cortado? No, a ver, no, es que se va yendo la conexión. Claro, yo me quedo como diciendo, ¿está hablando, no está hablando? Sí. Yo me callo, cuando se quedan hay muchas veces en silencio en la línea, digo, no sé si estás hablando o no. Yo no quiero interrumpirte. Entonces, como, no, bien, sí, me parece que con eso más o menos estamos explicando lo que es la 1 y la 2, porque al fin y al cabo
para no spoilear la 2, que es quizá la más famosa, es más o menos por lo que has explicado tú, un purgatorio donde Sutherland llega, se encuentra a una serie de personajes que están viviendo de alguna forma también su mismo episodio. El personaje tan icónico de la saga tiene su significado en cuanto a su condena y más o menos es eso, para no hacer spoiler. Y decir, bueno, pues es lo que estábamos diciendo, lo que te decía antes, o comentábamos antes, de que de alguna forma los monstruos, las criaturas, beben mucho también de eso, de esto, del expresionismo, de autores como Bacon, como Lucian Freud, como estos autores que creaban formaciones de carne con cuerpos. No sé si opinas lo mismo. Sí. De hecho, estaba la típica leyenda de marketing de que cuando hicieron el juego, la desarrolladora recibió cartas de enfermos mentales diciendo que habían representado en pantalla lo que los monstruos que ellos tenían en sueños y cosas así. De hecho, ha jugado muchísimo con eso. De hecho, lo que te he dicho también, tú en Resident Evil ves a un lagarto enorme con garras y colmillos. Y dices, es un cocodrilo antropomórfico, da miedo. Seguro que con esas garras no me va a acariciar. En Silent Hill los monstruos son bastante macabros. Suelen ser representaciones muy torcidas de lo que tenemos en conjunto de lo que tenemos de lo cotidiano. Me acuerdo en Silent Hill 1, por ejemplo, las enfermeras las enfermeras eran literalmente eran enfermeras que tenían un bulto a la espalda, una especie de joroba rara, y apenas se le veía la cara porque iban con la cara bajada. Los monstruos, por norma general, de hecho, en Silent Hill 3 la cosa se le va un poquito más de madre, salen monstruos más arquetípicos de manual de monstruos, pero juegan muchísimo con eso. De hecho, en el Silent Hill original tuvieron que hacer un cambio de última hora porque en la parte del colegio tiraban niños raros con cuchillos, que de hecho me acuerdo que si alguien tiene la demo de Metal Gear Solid, es decir, en el Metal Gear Solid te venía una demo de Silent Hill, y si tú jugabas a la demo te salían esos niños raros. En el juego los tuvieron que cambiar porque dijeron, nos estamos pasando con esto. Oye tú, que hay mucha polémica sobre que si los videojuegos tienen mala influencia en los niños. A ver si vamos a caldear el ambiente, y los cambiaron. Y no solamente eso, sino que el mismo espacio. El mismo espacio de Silent Hill juega mucho con lo cotidiano. De hecho, juega con un concepto que a mí me llama mucho, que se llaman los espacios lineales, los espacios... Es decir, actualmente hay muchos juegos que de muy bajo presupuesto, en el que hemos estado ambientados en un hospital y a lo mejor no tienen presupuesto para meter monstruos y lo tienen como de fondo, y el 90% del juego estás caminando por el hospital que está vacío. Como no tiene presupuesto apenas para tener eso, pues tienes un espacio que es mentalmente reconocible, como puede ser los pasillos de un hospital, pero no hay nadie, está vacío, no hay gente, no hay tal, obviamente porque no tienen, si es un juego indie a lo mejor no tiene para meter personajes por ahí caminando o por ahí lo que sea, y están descubriéndose que esos juegos dan miedo porque estás en un terreno reconocido, una escuela, un hospital, un edificio, un bloque de pisos, lo que sea, en el que estás tú solo con tus pensamientos. Y produce una sensación de muy marrullera. Silent Hill metía muchísimo de hecho. De hecho, Silent Hill es un juego muy, muy, muy marrullero justamente por eso. Hay momentos en los que no hay monstruos que da más miedo que cuando hay monstruos. La alarma, cuando empieza el otro mundo y las paredes le hacen esas cositas tan bonitas. Claro. Es decir, que te pasa en el mundo real y vamos, yo no vuelvo a esa casa. No, claro, lo que te digo, de hecho, yo creo que las películas, cuando ya entrabas en el mundo infernal este de Silent Hill, ya decía, se acabó. Y ahí es cuando pausabas el juego y decía, me apetece respirar un rato. Pero eso no se podría conseguir yo creo que eso no se podría conseguir, esa sensación ya de qué mal rollo da esto, sin todo el trabajo que hay detrás, que es donde yo creo que realmente está toda la amiga de Silent Hill, que es el mundo real, cubierto de niebla, en el que no ves a nadie. Literalmente es una sensación que es muy humana, que puede ser una fobia. Probablemente hay un nombre para describir este tipo de fobia, como puede ser la talasofobia para las profundidades del océano y cosas así.
Pero en este caso es la fobia al estar en un sitio vacío. A un sitio, pueblo, vas caminando, no hay monstruos, no hay nada, simplemente caminas y son cosas que reconoces, pero estás solo y tienes esa sensación de inquietud. Es como cuando caminas, si eres de pueblo, cuando caminas solo por la noche en un pueblo, que está todo apagado, farolas, luces, todo está... Y estás tú solo caminando sin ver a nadie, es ese tipo de sensaciones. Sí, se llama no gustarte vivir en Rivadavia, Madrid. Pues sí, también puede ser. Un nombre técnico muy Si tú quieres ver, o sea, tú búsquete Rivadavia, Madrid con niebla. O sea, de noche con niebla, es eso. O sea, ver las farolas encendidas, las calles, pero no ves coches, no ves personas. Y en cualquier momento dices, madre mía, si me salta, como me salga alguien, salgo corriendo. Pues ya digo, no, pues eres un zombie. Claro, ¿Es un zombie o un aparecido? Pues Silent Hill te mete eso durante horas. Es decir, Silent Hill te mete eso durante horas y de repente te lleva al mundo corrompido, pues sí, al mundo reventado y ahí es cuando te explota la cabeza. Y nada, como hemos dicho también, Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4 juegan muchísimo con eso. De hecho, yo creo que cuando más se van hacia lo esperpéntico, hacia lo loco, como puede ser Downpour, que Silent Hill Downpour es la ciudad, pero la ciudad está que parece que ha pasado por allí una bandada de unos. Sí, bueno. No estamos hoy en día mejor para hablar de ese Silent Hill con ciudades enteras ahora mismo anegadas de agua. Sí, no, desde luego. Creo que hay gente que ya sabe lo que es vivir en Silent Hill Downfall. Madre mía, sí. Sobre todo allí de donde eres tú, en el sur. Bueno, yo me acuerdo una en 2011, 2010 en Córdoba, que fue allí en tu tierra, en Córdoba. Madre mía, que ahora mismo nos haría falta un poquito que lloviera por allí. Pero bueno, sí, no, totalmente de acuerdo. Lo del ambiente, crear los ambientes, crear las criaturas. Que yo, sobre todo, a ver, yo he de decir que si yo me acerqué a Silent Hill, a la saga Silent Hill, fue por las 200 resúmenes que me habían hecho el Silent Hill 2, que yo dije, a ver, yo por mi labor de escritor, pues dije, hostia, este juego tiene, que tengo que saber de él porque tiene todas las cosas que a mí me molan. Entonces, claro, algunas descripciones de monstruos, como el monstruo de Ángela Orozco, yo me quedé como diciendo, hostias, ¿cómo debe molar esto verlo? No, también te digo que Silent Hill 2 siempre me ha parecido un germen muy curioso para la gente que quiere entrar en la franquicia, la gente que no conocía la franquicia o que la había escuchado, pero de repente, no, es que tienes que jugar a Silent Hill 2. Silent Hill 2 es uno de los mejores de terror que se ha hecho nunca. Siempre me ha parecido un dato muy curioso porque Silent Hill 2 cuando salió no fue precisamente muy acariciado por la crítica. De hecho, yo recuerdo haber leído análisis en su momento que lo ponían de juego que sí gráficamente era un punteo que flipas. Yo me acuerdo que yo lo jugué en una Play 2 en un ciber que pagaba €1 por jugar una horita y a mí se me caían los huevos al suelo, yo flipaba. Pero también es verdad que leyendo análisis decía, no, sí, después de la parte gráfica el juego es bastante repetitivo, los monstruos son poco imaginativos y con el tiempo se ha ido descubriendo las capitas que había tras esos monstruos poco imaginativos o esa repetición y ha salido uno de los juegazos que yo creo que es, si no el que más, probablemente uno de los que esté en la cumbre del Olimpo de los videojuegos de terror. Pues sí, yo creo que sí. Y no sé, yo ya el tercero, yo más que nada ya lo compararía con novelas de Stephen King como Carrie, mezclada, yo que sé, pues como has dicho antes, con los monstruitos, algunas ideas de anteriores poniendo alguna nueva, pero yo no sé, yo ya llego a ver al protagonista de este Silent Hill 3, tal como me la escriben, como una especie como de Carrie, Fénix Oscura o Fénix la de los X-Men, no sé qué opinas tú. Sí, a ver, no deja de ser... Hablar de esto es imposible sin hacer spoiler, pero no deja de ser la versión marrullera de Alexa intentando vivir una buena vida y que un día Silent Hill vuelva por ella.
De hecho, la segunda película, la de Silent Hill Revelation, la que Christopher Gans quiere renegar de ella y no me extraña, está ambientada en Silent Hill 3. Es- y sí, es decir, Heather Mason, que es la hija de Harry Mason en el primer juego, el Cheryl, bla bla bla, bueno, o digamos que es un poco raro de describir, pero tenemos a esta chica que está intentando luchar contra ese lado oscuro suyo proveniente de Silent Hill y del germen de esa entidad demoníaca, por decirlo, por el concepto maldad que sustrae. Eh, y también es un juego que está mucho más ligado a la acción. Creo que es la primera vez que tenemos en un Silent Hill una ametralladora como arma. Como Silent Hill siempre se ha basado mucho en armas cuerpo a cuerpo, que es una cañería, un palo. Eh, las armas de fuego que había eran, pues, solían una pistola, una escopeta. Y eso ya sí en los primeros compases del juego. Luego había locuras muy gordas como los blasters, hay armas alienígenas, pero eso eran típicos de los juegos japoneses de la época, de que cuando te pasabas el juego desbloqueabas chorradas para hacer un poco el cabra. Y teniendo en cuenta que Kichiro Toyama es muy fan del género sci-fi, de hecho en todos los juegos de Silent Hill hay un final UFO. Exactamente, eso es lo que te iba a comentar. En las múltiples finales, que siempre está el final absurdo, que es el famoso final alien, que logras haciendo determinadas acciones, por lo que he oído, durante el juego. Sí. O sea, mirar en cierto punto al cielo, que ves el ovni o cosas así. Sí, no, y son finales, y además son finales que no llegas a ellos sin querer. Tienes que haberte pasado el juego una o dos veces para poder optar a ellos. De hecho, en el Silent Hill 2 estaba el final del perro, que era un final bastante tocho. Que descubrías que era un perro. Descubrías que era un perro que estaba manejando todos los hilos de Silent Hill en una habitación y el prota se derrumbaba allí. Me pareció un final bastante chulo. Sí, bueno, luego también es cierto que también había motivación para que te volvieras a jugar de nuevo. Pues eso, como contabas tú, logrando desbloquear armas, o en este caso el Resident Evil 3 es desbloqueando habilidades de la protagonista, como es lanzar rayos láser por los ojos. Sí, que era muy típico. De hecho, en el Silent Hill 1 recuerdo que podías optar a una motosierra si te pasabas el juego, que la motosierra era un coñazo manejarla. El Silent Hill 2 también. De hecho, las armas más locas que había en los Silent Hill, por lo menos en los primeros, en el primero y en el segundo, eran armas de locura, de ya no hemos pasado el juego, vamos a meter alguna chorrada aquí para hacerlo más divertido. En el Silent Hill 3, de hecho, de entrada ya podías encontrar una ametralladora y cosas así que decía, ¿esto por qué? Y de hecho, en el Silent Hill 4, si saltamos ahora a él, ya te digo que en el Silent Hill 4 las armas iban un poco al carajo. Tenías palos, tenías pistolas y demás, pero como los verdaderos enemigos del juego no los podías matar, era un coñazo como una casa. Pues sí. Pues sí, no, sí, desde luego, porque claro, ya el Silent Hill 4, en el cual ya la mitad del Team Silent se fuma, nos metemos en una historia que, bueno, muchos quieren ver esta, ¿cómo? No sé llamarlo, costumbre o este mal de Japón, que es el de estos adolescentes que se encierran en la habitación o en la casa y no salen. Hikikomori. Sí. A ver, ¿tú qué opinas? De Silent Hill 4 no me gustaría hacer spoiler porque es un juego más reciente, menos conocido y probablemente merezca muchísimo la pena jugarlo si estás entrando en la franquicia. Pero Silent Hill 4 es la bolsa de marihuana que se fumó el guionista a la hora de hacerlo. Con ese personaje, ese protagonista que está encerrado en su piso y no puede salir porque hay cadenas. Cuando golpea las paredes nadie le escucha. Cuando llama por teléfono escucha voces pero no consigue llamar al exterior. Y de repente aparece un agujero encima del lavabo y puede acudir a distintas localizaciones que están muy relacionadas con Silent Hill.
que también podrían estar muy relacionadas con Valdepeñas o con... porque... Porque ahí Silent Hill no es que importe demasiado, hay más referencias que otra cosa. Eh, y que tiene que ver con un asesino en serie y con sus víctimas. Pero... Sí, bueno, es una serie que ha aparecido nombrado, como decías antes, cada saga van los impares van relacionados con los impares y los pares van relacionados con los pares. Es una serie lo vimos en el 2, ¿no? No, los pares van independientes. Los pares suelen ser independientes. Es decir, no van relacionados con ellos. Es decir, mantienen el esquema. Es decir, sí que son dependientes de mantener el esquema de psique de protagonista por encima del lore del pueblo. Pero es decir, no tiene mucho que ver el uno con el otro más allá de mantener ciertas reglas. No sé si me explico. Curiosamente, el asesino del Silent Hill 4 sí que sale mencionado en Silent Hill 1. En alguna de las notas. En el 2 también sale, si no me equivoco. Pero sale como una mención. Como un nombre en una nota que hablan de que alguien estaba loco y se cargó a otra persona. Lo típico que tú lees y dices, uy, qué mal rollo. Y en el Silent Hill 4 dices, ah, vale, era este tío. De hecho, no necesitas haber jugado al Silent Hill 2 en absoluto, ni al 1, ni al 3 para jugar al 4. Es como jugar al Final Fantasy 9 antes que el 8. Son tramas independientes con Silent Hill de fondo. Bien. Vale. Muy bien, mejor bueno aclararlo. Pues sí, bueno, pues ya sabemos, bueno, tenemos a este psicópata que está relacionado con la acción y bueno, no vamos a hacer más spoilers. No. Pero bueno. Porque es que me parece una idea tan loca, tan loca, que yo creo que es difícil que llegues a saber lo que está pasando antes de que te lo cuente. Sí, lo de los agujeritos en los lados y que él se tenga que meter por ellos es una cosa que estoy padre. Y encima, por lo que yo tengo entendido, cada vez los agujeritos están más guarros. Sí. Es que, no quiero decir nada, pero sí, digamos que... Sí. Bueno, y aquí a partir de aquí ya la cosa, no sé, aquí ya empieza la polémica, porque ya empiezan, por lo que cuentan, ya empieza la cosa, ya Konami empieza a dejar los proyectos de los siguientes Silent Hill a compañías independientes. Bueno, aún estaría el Origins, que no sé qué es... Aunque no era parte de la franquicia por no estar numerada, es decir, no es parte de la franquicia, en principio no se considera parte de la franquicia principal por no estar numerada. Origins funcionaría un poquito como el Silent Hill 5, en el que se cuenta la historia de Alexa, es decir, en el que se cuenta el preludio de lo que más adelante veríamos en el Silent Hill original. Sí, a través de uno de los protagonistas más bestias que existen, sí. El camionero. Efectivamente, y de hecho ahí tiraron la casa por la ventana con el sistema de combate, en el que yo me acuerdo que podías coger prácticamente cualquier cosa como arma. La cosa es como que todas las armas se acababan rompiendo, que a lo mejor le estabas metiendo con la pata de la mesa a un bicho en la cara y si te rompía la pata de la mesa le pegabas con un televisor. Pero estaba bien llevado desde el punto de vista de que justamente en este caso lo que prima es la ira interna del protagonista y lo que va moviendo la personalidad, que es un personaje, por ejemplo, que no hemos hablado antes cuando hemos hablado de Silent Hill 2, que es Pyramid Head, cabeza pirámide, que no deja de ser... ¿Tiene la camiseta? Ahí lo tiene, efectivamente, y que no deja de ser una representación del verdugo. Sí, bueno, la culpa, en cada parte tiene un poco, porque son Pyramid Heads, pero luego en otras se llaman Boogeymans o carniceros. Claro, el carnicero justamente es el de Silent Hill Origin, que tiene un modelo que no se hizo tan popular. Ten en cuenta que fue un juego que salió para PlayStation Portable, PSP. Sí, exactamente lo que te iba a comentar. ¿Se portó a otros equipos o se quedó en la... Más adelante acabaría con una remasterización cuando no se llamaban remasterizaciones, a PlayStation 2. Pero ya salió para una consola muy de nicho, en un mercado muy de nicho, en un género muy de nicho. Y el carnicero en este caso no deja de ser una representación del protagonista y del mayor miedo del protagonista, que era convertirse en su padre.
a una persona alcohólica e iracunda. Así que la furia, la ira, esto está muy bien llevado dentro del juego. De hecho, es un muy buen juego. Es muy buen exponente de la saga, el Silent Hill Sí, no, Origins. yo por lo que he oído, sí. O sea, es bastante interesante. Y hay un final en el cual, pues directamente. ¡Hostia! ¿Eh? Perdona, Luz, ¿puedes repetir lo último que se te ha entrecortado? Ah, sí. Que hay aquí uno de los múltiples finales, porque como ya hemos dicho, Silent Hill depende de las acciones que vayas tomando y las decisiones que vayas tomando, tiene distintos finales. En uno de los finales descubrimos que el carnicero ya no es solo una representación, sino que es como una personalidad de este camionero, de Travis. Claro, claro. Y descubrimos que no es tan inocente, que no es una persona, digamos, inofensiva. Sí, no, es decir, eso es una cosa que se adoptó en el Silent Hill 2, sobre todo con el argumento de Jay Sutherland y Cabeza Pirámide, y que eso sí que ha ido acompañando al resto al resto de los juegos. Es que el protagonista, los monstruos que atacan al protagonista muchas veces se reimaginan o se remodelan dentro de lo que viene a ser la personalidad de ese personaje. En el 3 sí que hay monstruos más variopintos, pero teniendo en cuenta que llevamos a uno de los receptáculos del posible diablo, pues tiene sentido. Y luego, pues, después de Homecoming ya sí que efectivamente ya damos un saltito un poco feo. Y bueno, Homecoming, digamos que bueno, ahí ya incluso salimos un poquito de Silent Hill, porque ocurre en una localidad relacionada con Silent Hill, pero sí, más o menos. Sí que ocurre también. Sí que hay parte del juego que ocurre en Silent Hill. Sí, al final, quiero decir, pero empieza en en otra localidad relacionada. Prácticamente en el pueblo de al lado. De hecho, literalmente, si no me equivoco mal, es un juego que me pasé en su momento hace mucho tiempo. Y creo que es el único Silent Hill que no he vuelto a tocar. Y no porque no me gustara, mátame. Es decir, considero que es un juego que aún tenía un poquito del Teen Silent de ahí. O por lo menos de las intenciones. De hecho, tiene monstruos cuyo diseño a mí me vuelve loco. Tenía momentos muy chulos del juego, momentos de la trama muy interesantes. Pero fue un juego que fue atrozmente criticado por mogollón de cosas. La primera de ellas, para empezar, que era el Silent Hill más enfocado a la acción de todo. En este caso llevamos a un veterano de guerra. Llevamos a un veterano de guerra que vuelve a su casa tras una baja... una baja por actos de servicio, y que su pueblo es el pueblo de al lado de Silent Hill. Y ahí te van contando cómo la gente del culto de Silent Hill se iba acercando al resto de los personajes. De hecho, es decir, al resto de los personajes. Y el prota no hace más que ver a su hermano, que lo dejó en casa cuando él se fue, y lo acaba siguiendo hasta Silent Hill. Y ahí es cuando descubre un poquito más del lore de Silent Hill. ¿Qué pasa? Había cosillas que no dejaban de ser un poco lagunas con el resto de la trama. El combate, pues, estaba muy adaptado a lo que vimos en Resident Evil 4, con una cámara que se acercaba más al hombro, más de acción. El personaje podía esquivar, pegando puñalada era, yo qué sé, era el rata y el coleta los dos juntos. Y luego también se junta el hecho de que el juego era un compendio de bugs. Era un horror técnico. Visualmente chulísimo, audiovisualmente muy logrado, pero tenía fallos por todos sitios. Era súper normal que cuando jugabas al juego te quedaras atascado en un acertijo porque se había roto el juego, no porque no supieras resolverlo. O porque una pieza que tenías en el inventario desaparecía y esa pieza era vital para continuar la trama, o se te corrompía la partida guardada. Es decir, ese juego lo sufrías por todos los sentidos, tanto por la trama, que estaba muy bien, el efecto terror, que estaba muy bien, y el horror de optimización que tenía ese juego. Ya te digo, es un juego que no he vuelto a jugar,
porque me resulta, es decir, me lo pasé en su momento y cada vez que he rejugado varias veces todos los Silent Hill, pero este en específico, cada vez que lo he vuelto a intentar jugar, me he comido todos los bugs prácticamente al empezar el juego. Y se me quitaba la cara de seguir. Es decir, me tiraba a lo mejor 20 minutos jugando y una hora intentando solucionar el problema que el juego había hecho a los 20 minutos. Pues sí. De hecho, bueno, es tristísimo, pero ese juego no tiene ningún parche oficial por parte de Konami. Konami abandonó el juego y tuvieron que venir los propios fans a sacar un parche no oficial que arreglaba gran parte de estos bugs. Por desgracia arreglaba los bugs más conocidos, los bugs más atípicos que te pueden salir en cualquier partida, eso no los arregla y muchos de ellos rompen partida también. Sí, porque aquí en este juego ya tenemos algo que, bueno, tú que eres un experto en videojuegos más o menos entiendes más, pero es que es algo así como que la raíz, ¿cómo se dice? La programación se publica y la gente puede crear nuevos escenarios y demás, ¿no? Sí, creo que tenía algo de eso. Yo creo que como yo lo jugué tarde no lo llegué a comprobar. Es de estos juegos que muchas veces, pero sí que creo que había algo de eso metido. Ya te digo, este es el juego que menos recuerdo porque lo jugué muy en su momento y me lo pasé de pasada. Hace 10 años o así me lo pasé de pasada. Digo, me ha gustado mucho. Y pasé. Y cada vez que lo he intentado retomar, no he podido porque se me parte el juego cada vez que intento jugarlo. Bueno, y ya el siguiente ya sería, creo, por cronología, es el Shattered Dreams, ¿no? Shattered Memories. Shattered Memories. Que hay dos versiones. Uno que es simplemente es una reimaginación. Está la versión buenista y dice, no, es una reimaginación, no os enfadéis. Y hay otra que es un poquito más maliciosa que dice que el videojuego en realidad no iba a ser un Silent Hill, sino que era otro juego que de repente, pues, Konami dice, no. Estamos llegando tarde a Silent Hill, cogemos este juego y le pones los nombres y pones a los protagonistas los nombres de los protagonistas de Silent Hill 1 y ya está, ¿no? Y por eso salen tan cambiados, ¿no? Es que es un caso un poco especialito. Efectivamente es un juego que para empezar sería lo que cuando todavía no era famoso este concepto era un reboot del Silent Hill original. Que a su vez cambiaba muchísimas cosas del juego. No era un survival horror realmente, sino que era una especie de aventura gráfica en el que había momentos en los que tenías que salir corriendo mientras los bichos te perseguían, pero cuando tenías que salir corriendo no era tampoco como los juegos que tenemos ahora mismo de Outlast o en el que, prácticamente en el que era una huida on rail, en el que tú tenías que ir esquivando objetos mientras ibas corriendo y ya está, no había mucho más. Y que todo al fin, de hecho fue un proyecto que salió para Wii, PlayStation Portable y luego también para PlayStation 2 y era una bizarrada que parecía más, yo siempre lo he visto como una rara avis de un fan desarrollador que ha querido rediseñar lo que Silent Hill supuso para él. Yo qué sé, es como si ahora alguien coge una saga muy querida del cine y ahora que el Hogwarts Legacy puso de moda, ahora alguien de repente coge Harry Potter, habla con J.K. Rowling y le dice que va a escribir el primer libro de nuevo, pero va a cambiar todo. Porque él quiere reinventarse la saga. Es una idea como muy indie. De hecho, ni siquiera tuvo... Ahí ya no tenía nada que ver Team Silent, sino que fue Konami que delegó en otra desarrolladora. Les dijo, aquí está, haced lo que queráis. Pues sí, la verdad que sí, porque bueno, en fin, no sé, yo por lo que he oído la trama es así como bastante raruna y bueno, no sé. A mí me pareció más típica que cualquier Silent Hill, pero también para empezar es lo que hemos hablado antes de que Silent Hill es un juego japonés, que tiene ese terror japonés imbuido aquí en la novedad. Dentro de un entorno occidental, pero con unas formas muy japonesas. El Silent Hill Shattered Memories es un juego que, de hecho, para empezar, creo que es el primer juego de la saga que está llevado por occidentales. Y de hecho, no, tampoco quiero destripar el final,
pero el final es mucho más típico de lo que estás acostumbrado a ver en las típicas películas yankee sobre fantasmas. Sí. De que, no, al final resultaba que el malo era yo con tutú. Y dices, vale. El típico giro, el que tiene los típicos giros de guión que te encuentras en una película de James Wan, por ejemplo, para que te hagas una idea. O. Sí, yo creo que más exactamente ahí la has dado tú, porque era ya la época de James Wan, del cine de James Wan, Sí. desde los Saw hasta las otras sagas que ya hizo posteriores del mundo de los sueños y demás. Uh-huh. Pues ya por esta época no sé si ya ha salido la famosa película que hemos estado hablando. ¿Cuál? Pero ¿La siguiente de Silent Hill? No, la primera de Silent Hill, yo creo que ya se había publicado, ya había salido por entonces, cuando salió el Satellite Man. Pues creo que si no sería por aquí, sería poco después de esto. Estoy haciendo cábalas. Y si no me equivoco, Silent Hill era del 2005, 2004. Voy a hacer trampas y lo voy a mirar. Esto sé que no se puede hacer, pero lo voy a mirar. A ver. Del 2006. Pues salió, es decir, si Silent Hill Shattered Memory es del 2010, para que nos hagamos una idea, pues ya va 4 añitos. Ya había salido, ¿no? Bueno, ya de alguna forma, como hemos dicho, se cogía más o menos la trama del Silent Hill 1, metíamos a Pyramid Head, porque bueno, era ya icónico de la saga, metíamos así unas cositas más de James Wan, tipo que no sé yo si salían en el Silent Hill 1, las escenas con ¿cómo se llama? El alambre de espino, que está tan presente. No. De hecho, que fueron cosillas que me fueron metiendo. En el 1 sí que había partes que era... No recuerdo alambre de espino en el 1, pero sí que recuerdo que había estas rejillas de metal oxidado y cuerpos colgando del metal. No alambre de espino per se, pero sí cuerpos, monstruos o formas humanas embutidas dentro de hilos de metal. Sí, eso sí era del Silent Hill original. De hecho, es lo primero que se encuentra Harry Mason cuando se da una vuelta por el pueblo. Sí. No, pero sí, no, o sea, yo creo que fue una de las partes. La verdad, yo creo que la película es más que nada Silent Hill. La película es prácticamente coger un poco del cine de esa época, donde ya pues, teníamos Saw, teníamos ya este cine, ya incluso podríamos decir el famoso porno torture o gorno. Así que bueno, de alguna forma yo creo que era también meter mucho impacto, decir que la escena de Pyramid Head creo que sale 2 veces nada más, una en un pasillo, creo recordar, hace mucho que la vi, pero la escena que más impacta de Pyramid Head es cuando coge a Sybil, la desnuda y la... Vamos. No, a Sybil no la mata al Pyramid Head, a quien mata a Pyramid Head es a Dahlia. Ah, vale. Entonces a la que despelleja es a Dahlia, ¿no? A Dahlia. Ah, entonces, bueno, claro, te impacta. O sea, es una escena de impacto, pero claro, también hay que decir que el Pyramid Head de Silent Hill 2 es como una especie de escombro de hombre que se va prácticamente, ¿cómo decir?, arrastrando, mientras que el que vemos en la película es como... ¿Es Dave Batista o...? No. Silent Hill de Pyramid Head siempre ha sido eso. Siempre ha sido un tío mazao que se va arrastrando, pero porque va arrastrando un machete de su tamaño. De hecho, me acuerdo que en el Silent Hill 2 podías acabar pudiendo usar el machete y todo. Que era horrible de poder usar eso. Madre mía. Pero bueno, y ya nos quedaría pues ya el que hemos nombrado varias veces, que es el Downfall. Downpour. Del 2012. Que es un poco el que incorpora el concepto de que tienes decisiones, o sea, que te dan decisiones de salvar, no salvar y demás. A mí siempre me ha parecido buen juego, ¿eh? Es decir, me ha parecido... Tiene su truco, realmente. Las decisiones yo creo que al final tienen su truco, porque es decir, solo van a decidir en el final, porque luego pasa lo que pasa. Pero como el 90% de los juegos. De todas formas, decía, es el Silent Hill más occidental de todo. Eso para empezar. De hecho, este es el Silent Hill más occidental de todo. También es verdad que surgió
tal vez lo tengo más endiosa. No me parece un buen Silent Hill, pero me parece un buen juego de terror que se aprovecha de la marca Silent Hill. Una marca que estaba... Joder, es que el anterior juego había salido en el 2009. ¿Sabes? Que llevan ya varios añitos. Si no contamos a Teres Memories. Estamos hablando de Homecoming. Downpour llegó cuando Konami parecía que no sabía muy bien qué hacer con la franquicia, en un momento en el que los que estaban petándolo muy fuerte por entonces eran los juegos tipo Call of Duty. Resident Evil se había ido a la acción más frenética, y a las cosas más absurdas. Y llegó Downpour en 2012, un año antes de, de que llegara GTA V. Y te presentaba una historia que cambiaba muchas reglas de Silent Hill. Ya no era tanto la niebla, ahora era más la lluvia. De hecho, cuando llovía es cuando realmente salían los monstruos a dar por saco. Los monstruos eran menos imaginativos. Me acuerdo que era un murciélago gordo, un bicho invisible. Eran como más de estar por casa, pero seguía teniendo esos puntillos random de terror que decías, esto no tiene explicación posible, da mal rollo y punto. La música la llevaba el compositor de la banda sonora de Dexter, de la serie Dexter, que obviamente no es Akira Yamaoka, que es un tío que tiene mucha personalidad en sus obras musicales, pero seguía teniendo ese rollito que yo creo que estaba bastante bien. Y un argumento que, te digo, si rompía muchas cosas que era muy fanservice de la saga ya, seguía teniendo un rollo muy psicológico del protagonista, de lo que había llegado. De hecho, el personaje es un preso que su autobús se estrella mientras lo están transportando y se pira y se escapa y llega hasta Silent Hill. Imagínate un reo con lo que ha podido hacer o no ha podido hacer y cómo se va manejando eso a lo largo del juego. La cantidad de... Perdóname la redundancia, de juego que da para una historia de Silent Hill. Sí, sobre todo. De todo lo que lleva detrás, que es el Dr. Kimball del fugitivo, pero mal rollero. Sí, claro, es decir, y de hecho me acuerdo que ese juego, incluso más que Silent Hill, me recordaba a otro que se llamaba The Suffering. The Suffering sí era un juego de terror tirando a la acción, en el que llevabas a un preso y que hasta el final del juego no sabías si era culpable o no, y dependía de cómo te hubieses portado en el juego para que fuera culpable o no. De hecho, te podías convertir en monstruo para matar bichos y demás. Y me recordaba muchísimo a The Suffering. De hecho, a mí me hubiese parecido más interesante ese juego como una evolución de The Suffering que de Silent Hill. Sí, porque de alguna forma, y sin hacer spoilers, algo que ya veíamos en uno de los finales de Origins, aquí se hace realidad en el final del juego. Porque el final del juego le va a ocurrir a este preso algo relacionado con la nueva encarnación de los Pyramid Head. Teníamos Pyramid Heads, Carniceros, y aquí tenemos los Boogeymen. Entonces, aquí vamos, de repente hay algo que ya veíamos con Travis que va a ocurrirle a este tío, de verdad. En uno de los finales de Travis veíamos que a este tío le va a ocurrir, pero en el juego, no en uno de los finales alternativos. Por completo. Y ahí eso va a importar muchísimo dentro del final del juego. Entonces ahí para que juguéis. O sea, ya sabéis que va a pasar algo. Pues sí, de repente, y aquí ya de repente ya explotamos, ¿no? Ya después de este juego ya de repente la saga ya explota con 3 lanzamientos que tú te quedas como diciendo... ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué era necesario sacar esto, no? Bueno, perdón, 4 lanzamientos, ¿no? El de PS Vita. Sí, el Book of Memory. Sí, el arcade, que es un Time Crisis realmente. Sí, y el Orphan. Pero eso es muy típico también. De hecho, Resident Evil también tuvo un mogollón de entregas raras intentando mantener la franquicia. De hecho, es que cualquiera diría que son Warner con El Señor de los Anillos, que no saben qué hacer y tienen que hacer de vez en cuando algo para que no les quiten los derechos. En este caso los derechos sí son suyos, no tiene ningún sentido esto, pero bueno. Resident Evil también tuvo varias entregas así raras entre medias, y Silent Hill pues
Imagino que Konami, para mantener, no sé si hay algún tipo de legislación que para mantener los derechos tienen que hacer alguna chorrada. De hecho, lo último que puedes ver de Silent Hill oficial es una pachinko. Así que... Este era el cuarto lanzamiento que ha dejado a la gente como diciendo que pachinko hay que para la gente que no está metida en la cultura japonesa, es la tragaperras de toda la vida. Sí, no, ten en cuenta que desde 2012 de Silent Hill no se sabe nada. Es decir, tenemos a Kojima intentando hacer un último salto al vacío con Guillermo del Toro y Junji Ito para hacer un Silent Hill llamado Silent Hills, así en plural. Pues ya más o menos vimos lo que planeaban con el lo que más o menos tú has dicho, que empezó viendo, que vimos que como adelanto el Resident Evil 2, que fue un tráiler dentro de un juego. Que era un tráiler que era como es PT. ¿Cómo era? PT, Playable Teaser. Sí, es decir, Kojima, tú hacías un enigma, lo resuelves y te sale. Faltaban. Sí, de hecho Kojima se fumó una buena manta para no dos papeles, una manta. Se fumó una manta para poder hacer eso y la verdad es que le quedó muy chulo. Se creó una desarrolladora independiente que en uno de los eventos de Sony anunciaban un juego así como que no quería la cosa. Oye, mira, hay un juego de terror nuevo que tenemos, podéis descargaros la demo si queréis en la Sony. El juego se llama PT y de repente la gente lo jugaba, el juego no tenía ningún sentido, llegar hasta el final había que hacer una serie de pautas que dependían muchísimo del azar, porque no había ningún tipo de explicación. Y al final, si te lo conseguías pasar, descubrías que PT eran las siglas de Playable Teaser y que el juego, la demo, en realidad era un tráiler del Silent Hill que estaban llevando a cabo Hideo Kojima, Guillermo del Toro, Norman Reedus, Junji Ito. Decías, esto no sé qué va a salir de aquí, pero puede ser bueno. De hecho, a mí me daba no sé qué, porque es que eran mentalidades, quitando a Norman Reedus, que eran mentalidades son mentalidades muy fuertes. Es decir, Guillermo del Toro te hace Hellboy y te hace el Hellboy de Guillermo del Toro, no te hace el Hellboy de Mingola. Hideo Kojima te hace un juego y te mete su nombre a cada medio segundo para que no te olvides de que lo ha hecho él. Junji Ito también tiene una personalidad muy marcada a la hora de hacer mangas. Yo estaba viendo ahí una pelea de egos por sacar el juego interesante. Antes de que llegáramos a ver como si estos egos peleaban entre ellos, o cuál comandaba, o cuál hacía tal, directamente tuvimos que Konami decía adiós al mundo de los videojuegos, a Kojima le daba puerta y cancelaba Silent Hills. Y fue un golpe muy duro, especial para Guillermo del Toro, porque el pobre hombre llevaba no sé cuántos intentos de meterse en el mundo de los videojuegos y cada vez que lo intentaba, el proyecto en el que se metía cancelaba. Ahora de repente se mete en Silent Hill, que dice, no, bueno, esto es una franquicia de renombre, esto no se va a cancelar. Sacan el Playable Teaser, la gente flipando, ¡guau! ¡Qué locura! Y Guillermo del Toro imagino que estaré diciendo, bueno, esta vez sí que sí. Pues no. De hecho, cada cierto tiempo salían noticias el bug. Sí, perdona. Perdona, sí, que se había entrecortado. A ver, sí. No, de repente te he oído, seguías hablando y digo, hostia, te he metido la pata. No. Interrumpe cuando quieras. Vamos a hablar más o menos de estos juegos que... El Book of Memory sale para PS Vita. No estoy muy puesto en consolas, pero la PS Vita es más o menos la PSP2. Para que lo entendamos. De PlayStation. Es la portátil de PlayStation. Sí, pero intenta hacer algo así como lo que era la DS, ¿no? O sea, es con... sí, a ver, Sony se desmarcaba un poquito. Sony intentaba hacer lo mismo que hacía en consolas de sobremesa, pero en portátil. Yo creo que eso sí que Nintendo lo hizo muy bien a la hora de jugar con las limitaciones propias de sus consolas y decir, mira, tenemos esto, que la gente juegue para hacer esto. Sony era fuerza bruta en portátil y PS Vita era una consola portátil pequeñita, pero con gráficos de una Play 2, para que te hagas una idea. Era una cosa muy tochita. Ahora, Silent Hill Book of Memory es un juego que Konami hizo, que es una aberración.
Ni siquiera era un juego de terror, era un roguelike en el que se iban generando mazmorras de forma procedural y tú ibas avanzando y ni siquiera había un personaje per se, era un juego de rol en el que tu personaje iba subiendo niveles, ibas consiguiendo mejores armas, ibas pegándole a bichos más grandes. Tenía varios personajes, por lo que tengo entendido, y todos eran como en plan adolescentes, ¿no? Sí, pero eran varios personajes, pero que podían ser varias sillas, por lo menos en mentalidad. Es decir, no había ninguna profundidad de personaje más allá de a lo mejor unas líneas explicando quién es este tío. Y el juego tenía la profundidad argumental de un Super Mario, pero no de los de ahora, de los de los originales. Es una avanza y Mario, la princesa está en otro castillo y siguiente pantalla. El Silent Hill Book of Memory era eso, era una avanza, si te crea una mazmorra nueva, te cargas a los bichos, hay un boss al final, te lo cargas, sigue. No era bueno ni como juego de mazmorra, eso para empezar. Es decir, era una mezcla entre era la licencia de Silent Hill, pero con un estilo Diablo mezclado con... No era bueno ni como eso. El juego era aburrido. Como Hack and Slash no funcionaba. Como juego de rol tampoco funcionaba. Como Silent Hill no había por dónde cogerlo. Porque, a ver, hemos explicado lo que es el survival horror más o menos, pero ¿qué es el Hack and Slash? Hack and Slash son los juegos estos de golpe y tajo, puñalada y tajo. Que más o menos Devil May Cry. Con el slasher. Devil May Cry, pues un Hack and Slash, por ejemplo. Más o menos yo lo conozco relacionado con el género slasher y sobre todo con la colección cómic del señor, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un autor de cómic. Que es una colección de cómics homenaje al género slasher ochentero. Pero bueno, sí, más o menos es lo que te iba a decir. Que da la sensación de repente que tanto el arcade de Silent Hill como este Book of Memory es más o menos llevar a protagonistas adolescentes a Silent Hill. Y venga, y ya está, y aventura y acción, ya está, ¿no? Sí, lo máximo que tenía era que podías conectarte en línea con tus amigos, pero repito, era como un diablo, era un diablo mal hecho. No tenía ni profundidad, no tenía profundidad por ningún sitio, ¿no? Es decir, cogía muchas cosas de otros juegos y ninguno lo hacía bien. De hecho, es un juego que, de hecho, yo lo llegué a jugar solo y llanamente por llamarse Silent Hill. Y ahí descubrí lo idiota que soy. Ahí fue cuando dije, mira, si huele a mierda, parece mierda, suena como mierda cayendo, no hace falta que te lo metas en la boca, probablemente sea mierda. Hombre, Manu, si hay una cosa que de ti sobresale es que siempre que has podido tener un videojuego, te lo has acabado, has escrito el artículo, tu opinión, lo has analizado de una forma que es fascinante. Así que bueno, por lo menos lo hiciste y la gente pues sabe. Gracias a que tú lo hiciste, acabaste el juego. La gente sabe tu opinión y sabe. Sí, no, a mis conocidos se lo digo. Si algún día, si algún día conozco a alguien nuevo, le digo, hola, me llamo Manuel y no juegues a Silent Hill Book of Memory. Y luego ya tenemos, claro, faltaba la gran plataforma pues, donde teníamos un arcade, o sea, las maquinitas del salón recreativo, para que la gente se entere, se entienda, o sea, una máquina del salón recreativo de Silent Hill. Teníamos ya todas las consolas. No sé si en PC llegó a haber algún Silent Hill, se portó a PC. Sí. El 2 sin ir más lejos, el 4, el 3 no lo recuerdo. Luego Homecoming también está en PC. De hecho, Silent Hill 4 probablemente actualmente los únicos que puedas encontrar fácilmente sean el 4 y el Homecoming. El 4 se puede comprar en GOG y el Homecoming tanto en GOG como en Steam. Luego de Downpour solamente salió para Xbox 360 y PlayStation 3. Y el resto de juegos sí que eran más ligados a la plataforma en la que salieron. Ten en cuenta que Silent Hill nació en PlayStation. Claro. Dicho lo cual, estas son las formas legales de conseguirlo. No están las piratas, pero bueno, aquí no somos, evidentemente. La bandera pirata no se ve, ¿no? Vale, no somos muy partidarios de eso, no nos van a cerrar el podcast, por favor.
No, y bueno, pues como íbamos diciendo, ya en serio. Bueno, yo no lo voy a decir, pero como no sé hasta qué punto ciertos artículos de software se puede considerar abandonware, y teniendo en cuenta que no se puede conseguir un Silent Hill original de una forma más o menos legal, Google es vuestro amigo, lo máximo que puedo decir. Bueno, pues como iba diciendo, faltaba una plataforma en la que todos los gamers podían participar, solo faltaba una, y era que Silent Hill llegara a los móviles. Y llegó con Orphan. Yo aquí sí que reconozco que por lo menos 2 minutos jugué, porque me lo bajé para el móvil. ¿Tú llegaste a jugar, Manu? Al Orphan sí, al 1 y al 2, y no me disgustaron. Pero es verdad que son juegos que salieron varios juegos de estos de Silent Hill para móviles y para dispositivos. Muchos de ellos no llegaron siquiera a España ni salieron de Japón. De hecho no sé ni si llegaron en su momento a Estados Unidos, algunos de ellos. Pero eran productos menores, obviamente, con la marca. Orphan, recuerdo que tenía hasta cierto punto bastante respeto por lo que estaba haciendo. Era un juego de acertijos, de estos del móvil típicos del móvil de escape, de acertijos y poco más. Con el lore de Silent Hill de fondo, y de vez en cuando había algún enfrentamiento contra algún enemigo. Y bueno, no estaban mal, es decir, ¿se los recomendaría a alguien que le guste la franquicia? Yo creo que aunque no estaba mal, no merece ni el esfuerzo que tiene que ser conseguir jugar a eso actualmente, o encontrar esa aplicación funcional en alguno de los teléfonos actuales. Pero bueno, ahí está. La verdad, es decir, los móviles es lo que te digo, Resident Evil también tuvo muchas entregas rarunas en distintos dispositivos, y incluso Resident Evil tiene su propia máquina arcade de tiros, que después llegó a verse en Wii con los Umbrella Chronicles. Pues sí, bueno, ya hemos hablado de la segunda película. Claro, una pregunta, yo no sé si has llegado a verlos, las versiones HD de Silent Hill 1 y Silent Hill 2. Sí, hostia. Pues se salen un poco rositas, ¿no? Los colores. Eran terroríficas. Eran terroríficas de lo mal que iban en una... pero a decir... probablemente sea una de las pocas opciones más o menos cercanas de conseguir jugar al Silent Hill 2 y 3. O de conseguir jugar al Silent Hill 3 más, porque el 2 ya se puede conseguir para PC. Repito otra vez, si te gusta Piratas del Caribe. Pero... salieron para Play 3, estaban mal porteadas. Silent Hill 2 había perdido la niebla. Silent Hill 3 funcionaba fatal. Funcionaba como a 12 fotogramas por segundo el 90% del juego. Era un port escandalosamente malo. A cualquiera que quiera, por ejemplo, que quiera jugar a Silent Hill 2, les recomendaría fervientemente, si no tiene una Play 2 y si quiere jugar una versión más o menos modernizada del Silent Hill 2 y no quiere esperar al remake que va a salir dentro de poco, que supuestamente sale este año, pero que yo no me lo creo, si no lo vemos hasta el 2024 como poco, les recomendaría fervientemente que consiguieran una versión para PC del Silent Hill 2 y le instalaran el parche no oficial que hicieron un grupo de aficionados, que rediseñaban todas las texturas, que le metían soporte para resoluciones de ordenadores y de monitores y televisores de última generación, que remasterizaban hasta la música, y realmente se siente como un juego visualmente muy atractivo, incluso para ser del 2000 algo, ¿sabes? Para ser un juego del 2001, creo que, si no me equivoco, creo que era. Se siente muy actualizado gracias al trabajo de estos fans. De hecho era Silent Hill en AC Edition o algo así,
Si puedes conseguir una versión del Silent Hill 2 para PC, lo único que necesitas es descargarte el parche de esta gente y te lo deja aniquiladito. Te funciona en un Windows actual, en un ordenador bien y se ve bastante bien. Pues bien, la verdad que yo creo que con esto ya hemos cubierto prácticamente todo lo que se puede decir de Silent Hill. Tú, Manu, que eres el gran experto, ya nos has anunciado que va a haber un remake de Silent Hill 2, pero ¿alguna otro cotilleo, alguna otra curiosidad que puedas contar? Pues hace poco hicieron un evento de Konami, que ya era raro que Konami hiciera un evento, justamente para hablar de cómo quieren revitalizar la franquicia de Silent Hill. Hace unos días hemos visto también que quieren volver a revitalizar la franquicia de Metal Gear Solid. Silent Hill, sabemos que Silent Hill 2 lo están haciendo Blooper Studios, que están haciendo el remake, que Blooper Studios ya había trabajado antes con Akira Yamaoka en el juego de The Medium. No es una compañía que me guste mucho su trayectoria, a pesar de que hacen terror, y yo suelo tener una debilidad muy gorda por el terror. Una debilidad y una flexibilidad genial para tragarme cualquier mierda de terror, solamente más que porque es de terror. Pero Blooper Studios son los creadores de Layers of Fears, que la historia está muy chula del juego, pero jugablemente no me parece nada del otro mundo. Ahora van a sacar también un remake del Layers of Fear. Y The Medium, que no era mal juego, tampoco me pareció la gran cosa. Esta gente está haciendo el remake de Silent Hill 2 y tienen que competir directamente con los remakes de Resident Evil 4, por ejemplo, del 3 o del 2, que Capcom se está marcando unos remakes que son brutales. Así que Silent Hill 2 Remake, vamos a ver qué tal viene. Me parece más curioso lo otro que están haciendo Konami, porque ya Konami dijo que Silent Hill 2 Remake era uno de los proyectos con los que estaban intentando revitalizar. Luego también está Silent Hill Townfall, que lo está haciendo Annapurna, que es un estudio que como poco es curioso y valiente a la hora de hacer propuestas. También tenemos Silent Hill F, que es un intento de llevar el Silent Hill occidental a lo japonés, a una estética más japonesa, a localizaciones más japonesas, que solamente saber cómo van a mezclar Silent Hill, que es un pueblo norteamericano ficticio, con... es como querer ver a los franceses e intentar llevarse la Estatua de la Libertad de Estados Unidos. Por lo menos da curiosidad ver cómo lo hace. Y luego también tenemos Silent Hill Ascension, que está a cargo de Bad Robot Game y Behavioral Interactive, y es una especie como de película interactiva que están montando. Luego, sin contar de que a Konami le ha dado a Christopher Gans los derechos de Silent Hill 2 para poder hacer una película con bastante libertad creativa, así que por lo menos intenciones a mí me gustaría pensar que hay intenciones de resurgir, de levantar la franquicia, pero no sé si es que hay intenciones de eso o intenciones de lanzar globos sonda para ver el interés del público ante el resurgimiento de una franquicia como Dios manda. Yo la verdad, me dices que van a intentar acercar la saga Silent Hill al terror japonés. No sé por qué de repente la imagen ha sido una mujer de pelo largo y negro saliendo de la taza del váter. Bueno, pues pudiera darse, es decir, a ver, es que yo creo que la franquicia Silent Hill ambientada en Japón ya existe, se llama Forbidden Siren y está hecha por el mismo director que Silent Hill. Pero bueno, no sé, me da curiosidad, es decir, Silent Hill F se llama, es lo máximo que sabemos. Y son juegos que supuestamente todos van a salir en el 2023, pero estamos a junio y lo máximo que sabemos de la mayoría de ellos son imágenes, vídeos conceptuales y del Silent Hill 2 Remake, un tráiler que tampoco es que mostrara en exceso, pero no se sabe nada más. Así que ya te digo, es decir, no sé si la sensación que me da es que Konami está intentando ver si puede entrar de nuevo al mundo de los videojuegos, así sea por la leyenda que porta. Que si ahora van a sacar el Metal Gear Solid 3 Remake, pues son muchos remakes para algo que deberían continuar y punto. Pues sí, ya para ir cerrando, ¿tú cuál crees, ya que hemos dicho que Alone in the Dark es un poco como el padre de todos, cuál crees que son los hijos de Silent Hill?
Sí, Silent Hill, sí. Los hijos de Silent Hill. Yo creo que hay que irse a la cultura, hay que navegar un poquito hacia la parte más indie de los videojuegos para poder ver esos orígenes. Hay muchos juegos que dicen que están ambientados en Silent Hill y se le nota. Inside Mind, por ejemplo, uno de los mejores juegos de terror que he jugado en los últimos años, de largo. Yo creo que bebe muchísimo de Silent Hill, pero mucho. A pesar de que Inside Mind es un juego que es más complaciente con el terror que da. Sigue siendo un juego de terror, pero tiene esos elementos cómicos. Juega mucho con la música, con la banda sonora. También juega mucho con la psique de los protagonistas. En este caso, es decir, en Inside Mind llevas a un... Este sí que no quiero romper nada, porque merece la pena llevarlo. Lo máximo que puedo decir es que llevas a un psiquiatra que se despierta en un bloque de pisos que está rodeado de agua, no sabe lo que está pasando, y se pone a revisar los casos de sus antiguos pacientes para ver si llega al quid de la cuestión. Luego también tenemos muchos juegos que se notan muchísimo que han bebido de PT. Incluso de PT me refiero al cancelado Silent Hills de Kojima. Incluso, por ejemplo, ahí tienes Resident Evil. Los últimos entregas de Resident Evil hay momentos que son PT puro. Es decir, Resident Evil está bebiendo del Silent Hill también. Y luego, en videojuegos lo puedes ver incluso cuando no son de su género. Por cómo llevan los psiques de los personajes y demás. Tienes juegos como, por ejemplo, Spec Ops The Line, que es un juego de acción cuyas mecánicas tal vez lo acerquen más a un Gears of War o a un Call of Duty en lo espectacular de la acción, en el que llevas a un grupo de soldados que van a Kuwait para para luchar contra un grupo paramilitar que antes era del ejército de Estados Unidos y se había ido para allá a liar la parda. Y cuando llevas 20 minutos jugando te vas dando cuenta de que no es el típico juego de acción al uso, las formas, no sé. Es decir, hay muchos hijos de Silent Hill, yo creo que hay muchísimos. Juegos que se promocionen como yo soy el hijo de Silent Hill, hay mogollón. Mind of the Scare, tenemos incluso juegos como Martha is Death, sobre todo en el panorama indie. En el panorama AAA es más difícil verlo, porque supongo que es un género tal vez muy de nicho. Y ahora con el tema de los streamers y... Bueno, en los últimos años el tema de los streamers han levantado el terror. Juegos como por ejemplo Slenderman o Outlast son juegos que los streamers juegan, ¿saben? Porque saben que poniendo caritas, cómo me ha asustado este bicho y cosas así, van a conseguir muchas reacciones por su parte de su público, y el público los juega porque lo ha visto a su streamer favorito jugándolo. Sí. Exactamente, el Slenderman justo me lo has nombrado, y es un juego que ahí tenemos. Un juego en el que vas encontrando páginas de un diario. Sí. Muy parecido a esto tanto el Silent Hill 2 con la carta que viene y va, el terrible Book of Memory, que también va rellenando un cuadernito de alguna forma, no sé, a mí cuando me lo describían me recordaba al manga y al anime de Death Note, no sé por qué. A ver, pero no creo que tenga mucho que ver, pero sí, es decir, yo te digo, actualmente Silent Hill, yo no creo que haya tantos hijos como Silent Hill. Hay estudios que directamente dicen, no, nuestro juego es el hijo de Silent Hill. Vale, porque tú lo digas. Pero sí que Silent Hill ha creado muchos tropos que se han repetido en juegos de terror a lo largo de los siguientes años. Han creado un mogollón de tropos que se han reconvertido en clichés por la forma en la que se han estandarizado dentro del género del terror. No solamente del survival horror, del terror. Y no solamente de los videojuegos, del cine, incluso el cómic, la música. A fin de cuentas, Silent Hill ha entrado a la cultura popular de esa forma. Ha entrado incluso con Silent Hill, ha tenido novelas, ha tenido cómics, ha tenido... Sí, bastante potables además. Y además es una saga que nació de un terror bastante random, bastante poco
bastante poco popular en su momento, como puede ser la película de la escalera de Jacob. Que de hecho es una de las películas en las que el creador dijo que se había inspirado a la hora de hacer Silent Hill. Que de hecho yo me acuerdo de haber visto la escalera de Jacob y a mí no me pareció de terror, me pareció rara, pero no de terror. Y yo creo que Silent Hill ha creado tropos dentro del mundo de los videojuegos que se han ido explotando a lo largo de millones de videojuegos de terror, y actualmente el terror está resurgiendo gracias a los streamers. Bueno, el terror ha resurgido gracias a los streamers, e incluso estamos viendo como Capcom está volviendo a los orígenes y lo hace juego en primera persona, elementos más sobrenaturales. De Evil Within, por ejemplo, también del creador de Resident Evil, huele muchísimo a Silent Hill en algunos momentos. Mucho más tirando hacia el gorno, como tú has dicho antes, pero bebe de ahí. E incluso Death Space. Death Space es un juegardo que es de acción, pero tiene esos momentos un poco psicológicos del protagonista o del contexto, que también bebe de Silent Hill. Hace poco salió un juego que dicen que incluso que dicen que es la mezcla perfecta entre Death Space y Silent Hill, que es Signalis. Juego que recomiendo enormemente a cualquiera que le interese el género de terror. Pues la verdad que sí. Bueno, pues si no hay más, ya pues nos despedimos dándote las gracias, Manu, por tu sabiduría, tu paciencia, pues sé que ahora mismo estás con muy poco tiempo para ti y que nos hayas dedicado. Y pues nada, pues... Te tengo que pedir que repitas eso último para que te escuche la audiencia, que se ha quedado entrecortado un segundo. Vale. A mí no me agradezcan nada más a partir de ahí. Pues bueno, yo lo repito otra vez, a mí no me importa. No, pero sin agradecimientos que me pongo colorado. Vale, no, por eso que a mí me encanta agradecerte las cosas. Pues nada, Manu, pues lo que te decía, que muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, sobre todo ahora, que eso, que sabemos que no tienes tiempo mucho y que nos dediques el poco que tienes para ti, pues evidentemente pues te lo agradecemos el doble. Y pues nada, pues ya despedirnos de nuestros queridísimos oyentes, escuchadores, porque ahora resulta que hay que decir oyentes y escuchas, porque no es lo mismo, la gente oye, pero también hay gente que escucha, o sea, entonces hay que despedirnos de nuestros oyentes y nuestros escuchadores y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por estar allí. Y bueno, pues aquí termina la corte bizarra y volvemos a casa desde la colina del silencio. Pues muchas gracias, Manu, de nuevo. Un placer, Luz. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima.